revelado. El inesperado giro que transformó a mi esposa de criada en una mujer extraordinaria. Ana siempre había sido más que una simple madre. En el vibrante barrio de Oaxaca, donde cada esquina resonaba con risas y voces, ella había asumido el papel de columna vertebral de su hogar, cocinando, cuidando de sus 3 hijos y sosteniendo el sueño de su marido, Alejandro, un abogado en busca de grandes reconocimientos. Pero la imagen de ser solo una criada la había marcado hondo, desdibujando su anhelo de superación. Cada día su corazón susurraba la posibilidad de más, un deseo ardiente de conocimiento que la atrapaba en un ciclo de dudas y miedos. Todo cambió un día cálido en el mercado, cuando, al recoger recetas tradicionales, se encontró con el doctor Ramírez, un viejo amigo de Alejandro que brillaba con sabiduría académica. Su conversación, ligera al inicio, se tornó en un torrente de ideas y posibilidades. Ana sintió que sus pensamientos fluían, un río de curiosidad despertando su espíritu. Pero conforme el diálogo avanzaba, una sombra se cernía en su pecho. El miedo a desafiar las expectativas de su marido y la comunidad se alzó como un monstruo invisible. La vida de Ana se complicó aún más cuando Alejandro enfrentó una traición laboral. La estabilidad de su hogar pendía de un hilo. La presión de la familia y del entorno se intensificaba, dejándola en una encrucijada: seguir el camino tradicional de apoyo incondicional o tener el valor de luchar por su educación. Ana se debatió entre 2 mundos, uno donde la necesidad de ser madre y esposa la mantenía complaciente, y otro donde sus propios deseos esparcían tentaciones de libertad y conocimiento. Mientras observaba a sus hijos jugar, la tensión se apoderaba de su ser. ¿Podría convertirse en lo que siempre soñó o sería la traición a su papel en la familia? La mirada de Alejandro a menudo la llenaba de angustia. Su imagen de éxito en el derecho se enfrentaba a su deseo de un cambio radical. Días llenos de charla en la cocina se transformaron en silencios incómodos, donde su mente acelerada cuestionaba si su búsqueda de una identidad propia haría que Alejandro la viera con desdén. La textura de la pequeña casa que una vez le brindó consuelo, ahora se sentía como una jaula. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. ¿En serio? ¿Hace la diferencia? O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, en medio de una tormenta de pensamientos, Ana se inscribió en un curso en línea sobre historia y filosofía. Sintiendo que la luz al final del túnel por fin apareció, pero con cada nuevo conocimiento que absorbía, la incertidumbre crecía. Sus interacciones con las lecturas la hacían cuestionar su lugar en el mundo. ¿Sería capaz de presentarse en una conferencia y hablar sobre lo que había aprendido? ¿O esa voz que la limitaba la haría callar en el último momento? Ana miró por la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Una mezcla de ansiedad y determinación borboteaba en su pecho.
las palabras de Ramírez resonaban. Hay un mundo esperando que descubras tu potencial. Ese eco de esperanza se convertía en una llama por dentro, pero tenía que enfrentarse a su mayor miedo. ¿Sería capaz de romper las cadenas que la mantenían atada a una vida de expectativas limitadas? La respuesta parecía estar más lejos que nunca, mientras el murmullo de su hogar resonaba con distracciones y expectativas ajenas. Quedaba por ver si la Ana del futuro sería capaz de abrazar su verdadero yo, o si las dudas la llevarían a renunciar a sus sueños antes de intentar alcanzarlos. Ana se sentó frente a la pantalla de su laptop, sus dedos repiqueteando nerviosamente sobre el teclado. Había sido solo una semana desde que comenzó el curso en línea, y ya sentía que su mundo comenzaba a expandirse con cada lección. Pero no era un paisaje familiar. Era un territorio desconocido que la desafiaba a cada instante. Las ideas sobre la independencia y el conocimiento se entrelazaban con sus temores más profundos, como correas que amenazaban con apretarse. Frente a su imagen reflejada en la pantalla, se vio a sí misma, una mujer de rostro cansado, pero ojos que parecían brillar con una fugaz determinación. Su mente luchaba en silencio. Si me convierto en otra persona, ¿seguiré siendo la madre que mis hijos merecen?, se cuestionó. Esta pregunta, profunda y desgarradora, se colaba en cada rincón de su ser. Con el tiempo, Ana se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo el conocimiento, sino cómo integrarlo en su vida actual. El primer proyecto del curso era realizar una presentación sobre un tema que despertara su interés, un desafío intimidante. Ella pensó en sus temas favoritos: la historia de las mujeres en la literatura, las tradiciones culinarias de su cultura y cómo éstas influían en la identidad local. Con cada idea que emergía, su confianza se tambaleaba. ¿Quién estaría interesado en lo que tengo que decir?, murmuró, sintiendo que el eco de sus propios pensamientos se volvía una burla. Una noche, mientras intentaba concentrarse en sus lecturas, sintió la pesada presión del silencio en casa. Alejandro, cansado y frustrado, había llegado tarde del trabajo. Su expresión dejaba entrever una mezcla de preocupación y desdén. Ana sabía que su carga emocional influyó en la atmósfera familiar, pero el deseo de ser vista, no solo como la esposa de un abogado, la impulsaba hacia adelante. Decidida a no ser arrastrada por la corriente, se presentó en la cocina dispuesto a hacer algo diferente. Mientras el arroz chisporroteaba en la olla, Ana comenzó a hablar con Alejandro. Con voz temblorosa, compartió sus avances y el entusiasmo por su presentación. Pero su marido, con respuestas cortas y desinteresadas, la desanimó. Su mirada se desvió cuando comenzó a hablar sobre el próximo desafío profesional que enfrentarían. Para él, eso era lo único que importaba. Esa conversación la persiguió durante días, convirtiéndose en un peso cada vez más pesado. La presión de ser madre y esposa competía con su creciente deseo de explorarse a sí misma. La innata fidelidad a su familia se tornó en una batalla de identidades. Ser un apoyo irrestricto o, finalmente, encontrar su propio camino. Mientras sus compañeros de clase compartían sus presentaciones, un fuego comenzó a gestarse dentro de ella. La idea de presentar su proyecto comenzó a revelarse como un acto de defensa personal, no solo su tarea escolar, sino su forma de reclamar un espacio en el mundo.
En el ocaso de una tarde, mientras sostenía las hojas con su tema escrito, Ana se sintió atrayendo fuerzas de su propia historia. Reconoció que su voz necesitaba ser escuchada. Ese era su primer paso hacia la autenticidad. Pero esa decisión cargaba un precio. Se dio cuenta de que tendría que enfrentar a Alejandro y tal vez a una parte de sí misma que había estado sumergida en la sombra. La mujer que había dejado de lado sus sueños para mantener el equilibrio en su hogar. Una noche, al abordar la difícil conversación con Alejandro, recordó las palabras del doctor Ramírez, resonando en su mente. «No temas brillar, Ana». Las dudas ardían, pero ahora, en lugar de ceder a ellas, ella estaba decidida a enfrentarlas. Sería la primera de muchas decisiones difíciles, y con cada una, Ana se encontraría más cerca de quien realmente era. El momento de dar el salto estaba cerca, pero la incertidumbre se transformó en desafío. Mientras se preparaba para la conferencia virtual, la pregunta resonó una vez más en su mente. ¿Estaría lista para ser una mujer extraordinaria y confrontar las expectativas de aquellos que la rodeaban? Las dudas y temores se mezclaban con una férrea determinación. Sin embargo, sabiendo que una revelación la aguardaba al final de su presentación, se acercaba el momento de decidir si dejaría su historia en la sombra o si se atrevería a brillar. Una nueva pregunta asomó en su mente, pulsante y electrizante. ¿Qué pasaría si, al encontrarse a sí misma, descubriera algo que podía cambiarlo todo? Ana se sentó en su escritorio. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro mientras su corazón latía con fuerza. La conferencia virtual estaba a punto de comenzar, y las mariposas en su estómago parecían revueltas, un reflejo claro de su ansiedad. Sin embargo, esta vez había algo diferente. Esa chispa de determinación que había comenzado a avivarse en su interior ahora ardía con una intensidad casi palpable. Se había prometido dejar de lado las inseguridades y ser auténtica. Mientras sus compañeros de clase se acomodaban en sus pantallas, Ana repasó mentalmente los puntos clave de su presentación. No solo serían palabras, representaban su lucha y sus ideales. Con cada diapositiva, se sentía más cerca de contar su historia, una anécdota que iba más allá de los límites de su hogar y que abrazaba su identidad como mujer y como profesional. Al iniciar su exposición, Ana tomó una respiración profunda. Sus manos temblaban ligeramente mientras avanzaba a través de las imágenes de las mujeres que, a lo largo de la historia, habían luchado por sus derechos. En su voz había un matiz de autoridad que no había sentido antes. Las historias de sufrimiento y triunfo en la literatura resonaban profundamente con su propia experiencia. Cada palabra pronunciada era una liberación, un acto de valentía que desmantelaba las murallas que la había contenido durante años. Sin embargo, a medida que avanzaba en su discurso, sus pensamientos no pudieron evitar retroceder a su conversación con Alejandro. La inconexión que había sentido entre ellos comenzó a transformarse en un eco. ¿Quién crees que eres?, parecía susurrarle su propia mente. Esa voz interior lo decía todo y al mismo tiempo no decía nada que no hubiera escuchado antes. Pero esta vez, la Ana que hablaba no se dejaría intimidar. Después de la presentación, y mientras los aplausos virtuales resonaban en su pantalla, se sintió embargada de una mezcla de euforia y desasosiego. Había cumplido con su tarea, pero el verdadero triunfo estaba por llegar.
Sabía que enfrentar a Alejandro sobre su nueva imagen y su deseo de seguir adelante sería una batalla diferente, una que no podía evitar. La idea de ser vista como una mujer completa, y no solo como lo que otros esperaban de ella, la llenaba de valor, pero también de miedo. Esa noche, Ana se preparó mentalmente para la conversación que inevitablemente tendría que tener. No quería que Alejandro se sintiera como un adversario, pero sabía que tendría que ser clara. Al sentarse junto a él en el comedor, una tensión palpable llenó el aire. Las palabras se suspendieron en su boca, voraces por salir, pero siguió respirando profundamente, recordando aquella voz en su interior que le decía: «No temas brillar». Cuando finalmente habló, sus palabras salieron de sí como un torrente. «Alejandro, necesito que entiendas que esto es importante para mí. Estoy comenzando a encontrarme a mí misma y tengo miedo de que no pueda ser quien soy a tu lado». Sus ojos se encontraron en una búsqueda de comprensión, pero la expresión en el rostro de su esposo era difícil de descifrar. El silencio que siguió, casi asfixiante, estiró el tiempo como un chicle. Ana se sintió expuesta, vulnerable, enfrentándose a la realidad de sus deseos y temores. Sin embargo, aquella conversación no solo pondría a prueba su relación, sino que cristalizaría un aspecto crucial de quién deseaba ser. Lo que antes era una lucha solitaria, ahora podía convertirse en una oportunidad de crecimiento compartido, si Alejandro estaba dispuesto a caminar a su lado. Pero la respuesta de él iba a ser el verdadero examen de su determinación. La incertidumbre estaba a la vuelta de la esquina, y Ana sabía que el desenlace de esta noche marcaría un antes y un después en su vida. Con una mezcla de esperanza y ansiedad, se preguntó: ¿estaría Alejandro dispuesto a entender la transformación de su esposa, o se convertiría en el obstáculo que, sin saberlo, había creado? Ana mantuvo su mirada fija en Alejandro, decayendo en la búsqueda de sus emociones. La tensión en el aire era un considerable recordatorio de las complejidades que enfrentaba. Mientras él se mantenía en silencio, su mente comenzó a girar en torno a las palabras que no habían llegado a salir. Decidir hablar y abrir su corazón había sido, sin duda, un acto de valentía. Ahora, el resultado de esa valentía podía tener un profundo impacto en su sentido de identidad. El temor a la incomprensión invadía sus pensamientos, una sombra que amenazaba con arruinar el progreso que había logrado hasta ese momento. Ana se preguntaba si había hecho lo suficiente para hacerse entender. Estaba siendo egoísta al querer cambiar y desafiar las expectativas que Alejandro tenía sobre ella. Esta inquietud la empujaba a buscar dentro de sí misma una razón clara para sus decisiones, porque sabía que su evolución personal dependía de encontrarse en el centro de la conversación. Decidida a no permitir que el silencio continuara controlando el ambiente, Ana respiró hondo nuevamente. Su voz, firme esta vez, tomó un matiz casi educativo. «Alejandro, no se trata de rechazar nuestra vida juntos. Es sobre descubrir quién soy y qué quiero buscar. No puedo seguir escondiéndome detrás de quien piensas que debo ser». Al pronunciar esas palabras, sintió una extraña liberación. Cada sílaba la empoderaba un poco más, como si su alma estuviera despertando después de un largo período de hibernación. Allí estaba ella, dispuesta a desafiar
no solo la percepción de su esposo, sino también las limitaciones que había impuesto a sí misma. Alejandro la miró, a veces incrédulo, a veces curioso. Su rostro reflejaba confusión, y eso la incomodaba. La incertidumbre se convirtió en una luz de fragmentos de recuerdos que destellaban en su mente. Las veces que había cedido a sus deseos, las noches en las que había conversado con él sobre planes y sueños que siempre habían quedado en segundo plano. Su deseo de brillar había sido enterrado bajo el peso de lo que otros esperaban. Alejandro finalmente rompió el silencio. La seriedad en su voz era palpable. No sé cómo lidiar con esto, Ana. He invertido tanto en nuestra vida que no estoy listo para que todo cambie. Este rechazo, aún sin saberlo, era su propia batalla interior. Ana entendió que Alejandro también estaba lidiando con el miedo a perder aquello que habían construido juntos. Pero eso no debía ser motivo para que su transformación personal se detuviera. Sentándose más erguida, Ana dejó que sus palabras fluyeran con elocuencia. No estoy pidiendo que renuncies a nuestro pasado. Estoy invitándote a ser parte de mi futuro, un futuro donde podemos crecer juntos, no uno que nos limite a conformarnos. Quiero que ambos seamos nuestras mejores versiones. Por un momento, la vulnerabilidad se encontró con la esperanza. Era evidente que él necesitaba tiempo para procesar sus palabras, y la decisión de dejarlo ir, por alguna razón, se sintió liberadora. Ana supo que la conversación debía culminar en algo positivo, pero no se imaginó que podría dar un giro inesperado. Mientras se retiraba a su habitación, reflexionando sobre su valiente discurso, una cámara escondida en su mente comenzó a grabar. Esos días recientes habían forjado una versión de ella que jamás había imaginado. Esta nueva Ana le daba sentido a su vida, impulsando su desarrollo como profesional y como mujer. Y en ese impulso, en ese fuego interno renovado, se decía que algo más debía encontrarse justo a la vuelta de la esquina. Al buscar un espacio de tranquilidad, sus pensamientos se detuvieron en una acción no planeada. Debería compartir su nueva perspectiva no solo con Alejandro, sino en el entorno profesional donde tantas veces había sentido que se contenía. La idea se instaló en su mente como un rayo de sol tras una tormenta. Era el momento perfecto para investigar su próximo proyecto, una manera de canalizar su energía. Con determinación, decidió entonces empezar a investigar sobre oratoria, buscando un curso en línea que le permitiera perfeccionar su habilidad para hablar en público, no solo para presentaciones, sino para influir a otros. Aquella búsqueda no solo representaba un nuevo desafío personal, sino también un potencial camino hacia su liberación personal. En su mente se repetía: la preocupación puede ser fluida, pero el crecimiento es constante. La leve sensación de euforia la acompañaba, mientras su mirada se fijaba en el nuevo horizonte de posibilidades que se desplegaba ante ella. Antes de que pudiera escapar de sus pensamientos, un mensaje, que llegaba sin previo aviso, provocó que su corazón dio un vuelco en su pecho. Era el remanente de su valentía que ahora se manifestaba en un nuevo desafío. La vida parecía estar preparándole algo más. La pregunta resonó en su interior mientras miraba la pantalla de su computadora. Este nuevo reto marcaría el inicio de una evolución aún mayor en su vida. Ana se sumergió en un mar de contenido relacionado con la oratoria.
Frente a su computadora, exploraba cada curso, cada testimonio de éxito, imaginando su propia voz, resonando con poder y confianza. Aunque la mirada de Alejandro aún pesaba en sus pensamientos, un nuevo capítulo estaba comenzando a escribir en su vida. Se daba cuenta de que había un anhelo en su interior que trascendía sus relaciones. Era una necesidad profunda de expresarse, de ser escuchada y, sobre todo, de influir positivamente en los demás. Decidió tomar un primer paso concreto. Se inscribió en un curso sobre técnicas de presentación. Al recibir la confirmación, una oleada de adrenalina corrió por su cuerpo. Nunca había sido la más elocuente ante un público. Recordaba con claridad los momentos de duda y tartamudeo en sus clases, la sensación de querer desvanecerse cuando todos los ojos se volvían hacia ella. Pero ahora, con cada clic que hacía en su teclado, sentía que elegía el camino de la superación. Las primeras lecciones se convirtieron en un ejercicio de introspección. A medida que el instructor compartía consejos sobre la postura, el tono y el uso del espacio, Ana empezó a reflexionar sobre su vida. Cada técnica aprendida la hacía reconocer la importancia de ser genuina, de conectar con su propia historia. Se preguntó cuán a menudo se había ocultado detrás de las expectativas de los demás. La oratoria se transformó en más que un simple modo de comunicarse. Era un vehículo para su autoconocimiento. Un día, mientras practicaba frente al espejo, identificó un nuevo miedo que la vulnerabilidad había destapado. No solo le aterraba el juicio ajeno, sino la posibilidad de no ser lo suficientemente fuerte para soportar la transformación que se avecinaba. Era como si, al enfrentarse a la audiencia, se viera obligada a despojarse de bucles de comodidad y costumbres antiguas. Sin embargo, repentinamente sintió que cada retazo de miedo también ofrecía una oportunidad. Era momento de integrarse por completo en esta nueva fase de su vida, desde su esencia hasta su proyección pública. Ana decidió llevar a cabo su primera prueba. Se inscribió para hablar en una pequeña reunión local sobre el tema que la apasionaba, el empoderamiento femenino. Aunque sabía que sería un público reducido, el corazón le latía con fuerza solo de pensarlo. Fue entonces que el peso de su inseguridad emergió. Habría encontrado la voz adecuada para transmitir lo que sentía realmente. La presión era constante, pero el deseo de retar las expectativas que la habían limitado se convirtió en su motivación más fuerte. En ese proceso, Ana empezó a experimentar una transformación tangible. La misma esencia de sus palabras se enraizaba en una sinceridad que resonó profundamente en ella. Aprendía a mí misma al mismo tiempo que se preparaba para inspirar a otros. Pasó de ser solo una mujer en búsqueda de su identidad a convertirse en una fuente de inspiración que podía impactar, incluso brevemente, las vidas de quienes la rodeaban. Había un propósito en ello, el deseo de que otros comprendieran que también podían redefinir sus límites. Sin embargo, la relación con Alejandro seguía indeterminado. Cierto día, después de una larga jornada de prácticas, una nueva escala emocional compartida judió en su mente. ¿Sería capaz de abrirse a Alejandro sobre su evolución? La idea le producía una mezcla de ansiedad y emoción. Recorría un camino donde sus anhelos personales se entrelazaban con los de su pareja, y entendía que era vital encontrar un equilibrio.
La noche del evento se acercaba y el tiempo se escurrió más rápido de lo que imaginó. Estaba consciente de que no sería solo un paso hacia su crecimiento profesional, sino un posible punto de inflexión en su vida personal. Solo ahí empezó a darse cuenta de que esta primera intervención podría ser el hilo que uniera muchas aristas, la comunicación hacia el exterior y, en el proceso, hacia sí misma y su relación con Alejandro. Ana respiró profundamente mientras revisaba sus notas una vez más. Cuando finalmente saliese a ese escenario, no hablaría solo sobre empoderar a otros, sino sobre su propio viaje y la transformación que estaba viviendo. La imagen de Alejandro sonriendo entre la multitud le llenaba de valor. Y, aunque sabía que la vida estaba por develar aún más sorpresas, sus miedos estaban comenzando a ser reemplazados por la emoción de la posibilidad. En ese preciso instante, un mensaje de Alejandro sacudió su pensamiento. ¿Estás lista para una conversación sincera? Esa simple frase la hizo vacilar. ¿Era el momento de compartir su nuevo ser? La pregunta golpeó con fuerza y una corriente de incertidumbre se apoderó de ella. La duda se entrelazaba con la anticipación. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. La noche llegó con un aire electrizante. Ana se encontraba en el espejo, esforzándose por recordar las técnicas aprendidas. Cada respiración la sentía más profunda y controlada. Al mismo tiempo, el eco de las palabras de Alejandro resonaba en su mente. ¿Estás lista para una conversación sincera? Esa frase se transformó en un mantra y, a la vez, en un desafío. Un superior llamado para confrontar su propia verdad, no solo ante él, sino frente a sí misma. Al llegar al lugar del evento, los nervios eran como una mariposa a punto de emerger de su capullo. Las luces cálidas iluminaban el escenario, pero su corazón tamborileaba en una mezcla de ansiedad y euforia. Este no era solo un evento para compartir opiniones, era una plataforma para validar su viaje, su lucha y su despertar a la vida que tanto ansió. Cada paso que daba hacia el podio era decisivo. En su mente repasaba sus puntos y conectaba emocionalmente, tratando de evitar que el miedo la dominara. Cuando tomó el micrófono, sintió que el aire se le escapaba, pero esta vez no permitiría que su voz temblara. Recordó las horas de práctica, su deseo de no solo hablar, sino de ser escuchada auténticamente. La conexión con su historia se hizo palpable. Comenzó a hablar sobre el empoderamiento femenino desde su propia perspectiva. Un viaje lleno de altibajos, desilusiones y, fundamentalmente, descubrimientos. A medida que compartía sus experiencias, sentía que una nueva fortaleza la envolvía, como si cada palabra se liberara de los confines de su miedo. Incluso mientras hablaba, Ana sintió una fuerza emergente. No se trataba solo de ella. Era la manifestación de muchas voces que habían sido silenciadas. Esta revelación encendió una chispa en su interior, poniéndola en un lugar que jamás había imaginado haber estado. En ese instante, el temor a no ser suficiente se evaporó. Allí, en una sala aparentemente pequeña, pero repleta de potencial, su vulnerabilidad se había convertido en su superpoder. Los aplausos resonaron como un eco cálido que la llenó de energía. Cada mirada que se centraba en ella parecía reflejar una nueva estima por su voz, por su sinceridad. Ana se dio cuenta de que había capturado algo más
que la atención de los asistentes. Había sembrado una semilla de coraje en quienes la escuchaban, iluminando un camino hacia la autoaceptación. A medida que la reunión avanzaba, los rostros desconocidos se convirtieron en fuentes de interacciones inspiradoras. Comenzó a recibir preguntas, a escuchar historias que resonaban con la suya. En ese intercambio, comprendió que su propósito se extendía más allá de su transformación personal. Era un llamado a multiplicar las fuerzas que podían cambiar realidades. Nunca había sentido tanta conexión con extraños. En ese momento, se sintió verdaderamente viva. Al finalizar el evento, la adrenalina seguía fluyendo por su cuerpo cuando llegó el momento de encontrar a Alejandro. Su corazón tambaleó, lleno de anticipación. ¿Podría comprender lo que había vivido? ¿Sería capaz de ver la mujer que había emergido? Allí, en medio de la multitud, la búsqueda de su voz y su identidad había tomado un nuevo significado. Pero entonces, un pensamiento la golpeó con fuerza. Mientras él se acercaba, se dio cuenta de que había dejado de lado una de las preguntas más cruciales. ¿Podría compartir esta nueva realidad, esta mujer empoderada, con el hombre que aún llevaba la carga de su inseguridad? Ella, en el fondo de su ser, sabía que la conversación que debía mantener iba a relevar no solo su evolución, sino también iba a poner a prueba algo más profundo entre ellos. Con el corazón acelerado, se dijo a sí misma que ya no podía permitir que el miedo dictara sus acciones. Ahora estaba en posición de reclamar su historia. Mientras Alejandro se acercaba y la mirada se entrelazaba con la inquietud de su próxima revelación, Ana soltó un suspiro liberador. La verdadera transformación estaba a punto de comenzar, no solo con el público que la escuchaba, sino también con el hombre que amaba, y que se enfrentaría a la versión más auténtica de ella. Las palabras de Alejandro resonaron al acercarse. Necesitamos hablar. De repente, la inconmensurable incertidumbre se transformó en un nuevo desafío. ¿Sería capaz de abrir su corazón a la posibilidad de ser vista de una manera nunca antes imaginada? ¿Podría aceptar quién era ahora y quién quería ser a su lado? La tensión en el aire era palpable y, por primera vez, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Ana respiró hondo, sus pulmones llenos de aire fresco y cargado de posibilidades. Al mirar a Alejandro, notó la mezcla de ansiedad y curiosidad en sus ojos. Había algo en esa expresión que la hizo sentir que esa sería la conversación más importante de su vida. Y sin embargo, una sombra de duda se asomaba, el miedo a que él no pudiera aceptarla, a que su transformación fuera demasiado intensa. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, su tono denotando preocupación. Sí, respondió Ana, sabiendo que el sí era más que una respuesta. Era un testimonio de su día. Había sido vista y escuchada. Ahora estaba lista para rendir cuentas de la mujer que había descubierto. La multitud se dispersó alrededor de ellos, convirtiéndose en una miríada de sombras que lentamente se desvanecían. Ana se sentía aislada en su mundo, y sin embargo, una burbuja de coraje la envolvía. Alejandro dio un paso hacia adelante, y ella sintió que el espacio entre ellos se llenaba de potencial. «Quiero que sepas que me siento diferente», comenzó, y las palabras brotaron sin dificultad. Durante años he estado moldeada por las expectativas ajenas, atrapada en alguien que no era yo. Pero hoy, al hablar, al compartir mis historias, me he dado cuenta de que tengo una voz poderosa.
Los ojos de Alejandro brillaron, más intrigados que asustados, y eso le dio a Ana la confianza que necesitaba. Te he visto. Por mucho tiempo he sido esa criada que tú mencionaste. Incluso ante mis propios ojos. He dejado que la inseguridad definiera mi lugar en nuestra relación, pero conocerte, a través de nuestra historia compartida, me ha hecho cuestionar qué es lo que realmente quiero y cómo quiero ser vista. Ana experimentó una mezcla de liberación y vulnerabilidad mientras compartía su viaje. Cada palabra pronunciada parecía un ladrillo más levantado en la construcción de una nueva identidad. No quería que esos nuevos cimientos se cimbraran ante la duda ajena, así que continuó. Y eso implica cambiar muchas cosas entre nosotros. Ya no puedo ser la persona que siempre se oculta detrás de una sonrisa. Quiero ser abierta, auténtica. Quiero que me veas tal como soy. La respiración de Alejandro se volvió más profunda. Él asintió lentamente. Había un aire de seriedad en su postura, un reconocimiento de que la conversación se adentraba en un territorio inexplorado. El silencio se tornó pesado, pero no incómodo. Ana tenía el impulso de seguir hablando, de demostrarle no solo su transformación, sino también su deseo de un cambio recíproco. Sé que he tenido miedo de hablar de mis verdaderos sentimientos, de lo que quiero en la vida y en nuestra relación. Hay momentos en que siento que tengo que encajar en lo que tú esperas, y eso no es justo. El rostro de Alejandro se tornó pensativo, como si diera paso a una epifanía. Pero también he sido parte del problema, respondió. He asumido que debías ser esa persona que yo quería. No te he dado el espacio para que fueras tú misma. Ana sintió una mezcla de alivio y temor. La retrospectiva de Alejandro le abría una ventana hacia un futuro potencial. Había una vulnerabilidad compartida en esa revelación, pero también era un nuevo dilema. ¿Podrían dejar atrás sus viejas dinámicas y construir algo genuino juntos? El impulso de la conversación la empujaba a preguntas difíciles. Entonces, ¿estás dispuesto a explorar quiénes somos, en lugar de quienes creíamos que debíamos ser? Preguntó con cautela, consciente de que su pedido era un cambio radical. Alejandro mantuvo su mirada en la suya, pensativo. Pero por primera vez, Ana vio una chispa de compasión y disposición a adaptarse. Fue un giro inesperado, pero necesario para ambos, aunque aún existía una carga subyacente. La incertidumbre flotaba entre ellos. ¿Podrían realmente redefinir su relación en base a esta nueva honestidad? El miedo podía ser algo que ambos aceptaban en lugar de una barrera que los separaba. Mientras el murmullo del evento se apagaba y la soledad de la noche los envolvía, Ana se sintió atrapada en un abismo de posibilidades. Pero, a pesar de su ansiedad, no había vuelta atrás. Era el momento de confrontar un futuro que equivalía a una redefinición no solo de ellos como pareja, sino de sus propias identidades. El eco de sus verdades resonó persistente en su mente. Había revelado su corazón, pero ¿sería suficiente para abrir también el de él? La respuesta seguía suspendida en el aire, brumosa y poderosa. Ana supo que estaban en un camino incierto, preparándose para decidir en qué dirección avanzarían, una decisión que podría llevar a su relación más allá de lo que alguna vez imaginaron. Una tensión palpable, una encrucijada a punto de ser cruzada, como el próximo acto de su transformación. Dejemos que esto sea solo el comienzo, dijo Ana con determinación.
Las palabras cargadas de significado apenas comenzaban a formar el nuevo capítulo de su vida. ¿Serían capaces de dar el siguiente paso juntos? ¿O el miedo volvería a encerrarlos en viejas dinámicas? Esa respuesta estaba por llegar. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones para Ana. En su mente, la conversación con Alejandro se repetía una y otra vez. Las palabras que habían fluido con tanta naturalidad parecían ahora más pesadas que nunca. Tenía que hacer algo con esa carga. Debía poner en práctica su transformación. El día siguiente fue un descubrimiento. Ana se despertó con un propósito claro, una certeza que no había tenido en años. Mientras se vestía, observó su reflejo en el espejo. La mujer que se reflejaba no solo era un eco de su pasado, sino una promesa de lo que podía ser. Se aventuró a experimentar con su estilo personal. Optó por una blusa de colores vibrantes que representaba su nueva perspectiva. Era un pequeño cambio, pero uno que resonaba con su deseo de ser vista y escuchada. A medida que avanzaba el día, Ana se encontró con viejos amigos en un café que solían frecuentar. Al interactuar con ellos, las viejas dinámicas comenzaron a despertar en su mente. Recordó cómo solía silenciar sus opiniones, conformándose a lo que querían escuchar. Sin embargo, en esa mañana radiante, decidió que no iba a permitir que su voz se ahogara de nuevo. «He estado pensando», comenzó, atrayendo la atención de su grupo. «Creo que es hora de hablar sobre nuestros sueños, de lo que realmente queremos hacer». Un silencio momentáneo llenó el aire, y luego uno de sus amigos sonrió, como si finalmente la hubieran escuchado. «Eso suena interesante», respondió, y Ana sintió el empoderamiento a medida que más voces se unían en la conversación. Al expresar sus deseos, incluso fuera de su relación con Alejandro, abrió un espacio imposible de imaginar unos días antes. Más tarde, en su camino de regreso a casa, la adrenalina aún corría por sus venas. Cada pequeño momento de autenticidad había alimentado su nueva identidad. Pero con el crecimiento y la libertad vino una inquietud más profunda, el temor de que su cambio pudiera no ser bienvenido por todos. Ana sabía que el primer paso había sido revelador, pero ahora se enfrentaba a un nuevo desafío: su relación con su madre. Había una historia de expectativas y desencuentros que había moldeado su infancia, y con cada paso hacia adelante, la sensación de que tendría que confrontar ese pasado se intensificaba. Era un lugar oscuro que había estado a punto de explorar innumerables veces, pero nunca se había atrevido. Mientras planificaba cómo abordar la próxima conversación con su madre, se sintió en un punto crítico. ¿Sería capaz de hablar sin temor a la desaprobación? Se dio cuenta de que, sin ese enfrentamiento, no podría consolidar su nueva identidad. Tal vez su madre nunca podría entender la transformación que había experimentado. Ana se encontró en el cruce de dos decisiones: dejar atrás el pasado o enfrentar la confrontación que podría liberar aún más su voz. Con cada pensamiento, un creciente sentido de determinación se formaba dentro de ella. Tenía que ser valiente. Al llegar a casa, se sentó con un cuaderno y comenzó a escribir una lista de los temas que quería discutir con su madre. El simple acto de escribir ayudó a clarificar sus pensamientos. Si quería ser auténtica, debía presentarse completa, no solo con la mujer nueva que había emergido, sino también como la niña que había sido
vulnerables, imperfectas, pero con un deseo de ser amadas. Mientras escribía, se sintió más fuerte, más centrada. La mujer que había sido la criada en su vida estaba en camino de convertirse en su propio refugio de fuerza. ¿Podría su madre ver eso? La tensión aumentaba en su pecho. Con cada palabra escrita, se acercaba al momento definitorio que podría llevarla a otro nivel de autodescubrimiento. ¿Sería suficiente esta vez? ¿Lograría la aceptación que tanto deseaba? Ana cerró el cuaderno, sintiendo el peso de sus emociones, dispuesta a enfrentar lo que estaba por venir. Había un camino complicado por delante y sabía que no sería fácil, pero el cambio ya había comenzado. La verdad resonaba con urgencia en su interior. La revelación de su propia voz no solo transformaría su relación con Alejandro, sino que también podría cambiar todo lo que había sido con su madre. El próximo paso se acercaba y con él la posibilidad de una evolución aún mayor. Pero, ¿estaría lista para enfrentar esa verdad? La respuesta, como siempre, rondaba en su mente, desafiándola a mirar hacia adelante. Ana despertó con un nudo en el estómago la mañana de la conversación que había estado anticipando y temiendo. Sabía que tenía que hacerlo. Todo lo que había estado construyendo, cada nuevo paso hacia su autenticidad, la llevaba a este momento crucial. Mientras el sol entraba por la ventana, decidió que la luz que le rodeaba representaba su nueva vida, una vida donde ya no se ocultaría tras las sombras de la aprobación ajena. Se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar que había sido testigo de tantas interacciones superficiales con su madre. Colocó su lista frente a ella. Las palabras que había escrito se sentían como un mapa que trazaba un nuevo camino. Las preguntas que había querido hacer durante tanto tiempo se agolpaban en su mente. ¿Por qué nunca me ayudaste a descubrir quién era realmente? ¿Qué te hizo pensar que debíamos seguir esos patrones de comportamiento? Con cada interrogante, la determinación crecía. Debía abrir esa puerta cerrada desde hacía años. Pero no era solo una cuestión de preguntas. Ana también necesitaba expresar sus propias vivencias, hacerle ver a su madre que la había estado perdiendo, no solo a ella, sino a la mujer que podía ser. Las anteriores conversaciones siempre habían girado en torno a las expectativas y los convencionalismos, pero esta vez sería diferente. Finalmente, iba a abrir su corazón. Al llegar la tarde, el hormigueo en su pecho se intensificó. Cada minuto que pasaba la acercaba a lo inevitable. Cuando su madre llegó a casa, Ana sintió que el aire se tornaba denso, como si cada respiración le recordara el riesgo que estaba a punto de correr. Se sentaron en el sofá, un espacio que había sido testigo de discusiones y reconciliaciones. Era el lugar perfecto para iniciar el cambio. «Mamá, hay algo de lo que necesito hablar contigo», comenzó Ana, tratando de mantener la voz firme, aunque cada palabra parecía salir de una batalla interna. Su madre le miró, sorprendida, como si esas palabras ya presagiaban una tormenta. Ana tomó un respiro profundo y continuó. Explicó cómo había comenzado a redescubrirse, a cuestionar las partes de su vida que la habían hecho sentir atrapada y cómo sus deseos de ser escuchada y comprendida había cobrado vida en su interior. Mientras hablaba, observó a su madre. Su rostro pasó de la sorpresa a una expresión de confusión. «Ana,
No entiendo, dijo, entrecerrando los ojos, quizás recordando momentos pasados en los que su hija parecía conformarse con los deseos ajenos. Eso es lo que intento que entiendas, replicó Ana, y la pasión en su voz resonó. He estado callando mis sueños, mis deseos. Quiero que sepas que no estoy aquí para buscar aprobación. Estoy aquí para ser yo misma. Momentos de silencio se deslizaron entre ellas, y Ana pudo sentir la incertidumbre en la habitación. Era la imagen de su vida, un espejo de emociones ocultas. ¿Podría su madre aceptar esta nueva versión de ella? ¿Podría, de alguna manera, encontrar la forma de abrir su mente y corazón para conectarse con su hija de una manera más profunda y comprensiva? «Eres mi hija», dijo la madre lentamente, intentando encontrar las palabras correctas. «Quiero que seas feliz, pero siempre he tenido la impresión de que había normas que seguir». Ana sintió que la conversación se deslizaba hacia el terreno de lo esperado. Aquel giro la llevó a una conclusión inquietante. Para que su madre comenzara a comprender, primero deberá enfrentar las sombras de sus propios miedos. Así como ella había estado luchando por su voz, quizás su madre también estaba atrapada en lo que se esperaba de ella. Era un ciclo de sufrimiento que ambas llevaban por igual. «Mamá, no quiero seguir en estos patrones. Necesito tu apoyo para poder ser quien realmente soy», expresó Ana, con lágrimas surcando su rostro. El momento se volvió pesadumbre y liberación, como estar atrapada en un torbellino emocional. Ambos empezaron a vislumbrar una nueva posibilidad. Ana sabía que esto era solo el principio. Si realmente deseaban transformar su relación, habría que aceptar la incomodidad que viene con el cambio. Pero la duda emergía. ¿Estaba realmente preparada para aceptar no solo el desafío de su madre, sino también sus propias inseguridades? Aquella conversación podría ser clave, pero en su interior sabía que aún quedaba mucho por aclarar. Con el corazón acelerado y su voz resonando en la habitación, la verdad dio un paso al frente. Era hora de dar el siguiente paso, y con él la posibilidad de evolucionar no solo en su identidad personal, sino también en la forma en que amaba y era amada. Sabía que lo que estaba a punto de desatarse podría resultar en una nueva conexión, pero la inquietud permanecía. ¿Sería esta la conversación que cambiaría todo, o solo un eco más de antiguas heridas? Ana se sentó en la mesa de su cocina. La luz del sol atravesaba la ventana, proyectando un halo dorado alrededor de ella. Se sentía diferente, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Había tomado decisiones, había enfrentado temores y al fin había comenzado a escribir su propia historia. Esa mañana había cumplido su promesa de ser auténtica, no solo con Alejandro, sino también con su madre. Tras la conversación con su madre, había sentido una mezcla de alivio y libertad. Su madre, aunque inicialmente sorprendida, comenzó a abrirse. Ana comprendió que el camino hacia la aceptación no sería fácil, pero era un paso esencial. Su madre había compartido sus propios temores, revelaciones que desenterraron viejas heridas, pero también sembraron semillas de comprensión en sus corazones. Hablaron durante horas, entrelazando sus experiencias, creando puentes sobre el abismo que se había formado entre ellas. Ana supo que estaban lejos de terminar el proceso, pero esa primera conversación había cimentado un nuevo comienzo.
Con cada día que pasaba, Ana continuaba su camino. Se inscribió en más cursos de oratoria, descubriendo no solo su habilidad para hablar, sino también la capacidad de tocar las vidas de otros. Se convirtió en una figura motivacional dentro de su grupo de amigas, alentándolas a descubrir sus pasiones. Organizó charlas informativas, donde discutía temas como la autoestima y el empoderamiento femenino, convirtiendo sus vivencias en instrumentos de inspiración. La voz que había estado atrapada durante años ahora resonaba firmemente, llevando a otras mujeres a buscar su propia autenticidad. Alejandro, por su parte, comenzó a notar el cambio. Su actitud hacia Ana evolucionó. El miedo que antes lo definía comenzó a disiparse y empezó a apoyar sus sueños y aspiraciones. Se sentaron juntos cada semana para reflexionar sobre sus respectivos avances. Era un intercambio sano. Ana compartía sus nuevos descubrimientos, mientras Alejandro abría su corazón sobre los desafíos en su trabajo, enfrentando su propio camino hacia la autodescubrimiento. Un día, el clima era perfecto para su primer gran desafío, una conferencia local sobre empoderamiento femenino. Se sentía emocionada y nerviosa a la vez, pero esta vez era diferente. Había un aura de certeza alrededor de su propósito. Ana había preparado su discurso con meticulosidad. No solo hablaría sobre su viaje, sino que también revelaría los nombres de las mujeres que la habían inspirado, honrando su legado y la fuerza que cada una de ellas representaba. Al igual que la luz del sol que iluminaba su cocina, Ana se sintió decidida a brillar. El día del evento, la sala estaba llena. Miradas curiosas se posaban en ella mientras se preparaba en el escenario. Cuando finalmente la llamaron, no sentía temor, sino poder. Se presentó con una sonrisa, y en cuanto sus palabras fluyeron, el resto del mundo desapareció. Habló desde el corazón, compartiendo su historia de lucha y superación, animando a cada mujer en la audiencia a superar sus propias barreras. Cada aplauso resonaba como una validación de su viaje. Al final, Ana se sintió en la cima del mundo. Había logrado lo que una vez pareció inalcanzable. Se dio cuenta de que se había transformado de la madre y esposa que se había sentido atrapada en un rol a una mujer empoderada, capaz de inspirar y guiar a otras. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío, incluso los que aún estaban por venir. Cuando llegó a casa, encontró a Alejandro esperándola con una flor en la mano. Se miraron, y en sus ojos había un reflejo mutuo de reconocimiento. No eras solo la esposa del abogado, eras Ana, una mujer maravillosa con sueños y metas. Así, con la determinación redescubierta y el apoyo de quienes realmente importaban, ella había logrado un cambio significativo en su vida. Este último giro en su historia no simbolizaba el final de su viaje, sino el comienzo de algo mucho más grande. Ana había emprendido un camino de descubrimiento personal que afectaría no solo su vida, sino también a quienes la rodeaban. Se sintió satisfecha al aceptar que, al encontrarse a sí misma, también había hecho espacio para otros en su vida. Ana se miró en el espejo una vez más. La mujer que veía ahora era fuerte, decidida y, sobre todo, auténtica. Alzó la vista y pensó en el futuro, esperando oportunidades que ni siquiera había imaginado. Había conquistado su miedo y estaba lista para seguir adelante en un mundo lleno de posibilidades. La historia de Ana es un testimonio del poder de descubrirse a uno mismo
frente a la adversidad. Si bien las dificultades seguirían presentes, ella sabía que nada podría compararse con la determinación que había cultivado. Estaba lista para la vida que siempre había soñado y, finalmente, en completa consonancia con su esencia, había florecido. Ahora, tú también puedes ser parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo dejando un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que comparte estas conmovedoras historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque sus opiniones importan. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte del cambio. Juntos podemos inspirar a más personas a descubrir su verdadero potencial.